todos por favor a la escritura. Y lo que quiero compartirte hoy, en esta mañana, es este hermoso tema que le puse por título, los que salieron del camino. Los que se salieron del camino. Aleluya. Esta es una de las preguntas y el deseo de mi corazón, el querer comprender, entender por qué pasa estas cosas. ¿Por qué, habiendo ellos participado muchas veces con nosotros, hoy no están con nosotros? Y Jesús a veces le va a decir, por los que no están aquí no eran de nosotros. Es impresionante, pero creo que merece todas esas preguntas e inquietudes. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Dice la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y al verso 22. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, después de haberlo conocido, volverse atrás al santo mandamiento del que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Wow. Vamos a hacer una oración, porque sea Dios quien te hable en esta hora, no solo a ustedes, sino a todos los que tienen el privilegio de poder compartir y ver este mensaje a través de las redes. Pero yo sé que Dios tiene una palabra específica para ti hoy. ¿Cuánto crees? Así que ahí donde estás, vamos a orar. Dios, te alabo y te doy gracias. Que tu nombre sea proclamado santo, digno y poderoso, Dios de los cielos. Y te doy gracias porque siempre estás aquí, hablándonos, siempre estás aquí, guiándonos, siempre estás obrando en el corazón de tu pueblo. Por eso, Señor, yo te alabo y te doy gracias. Gracias, Señor, porque me has mostrado tu bondad y tu misericordia, que son cada día, Señor, incomparables. Amado Dios, te alabo y te doy toda la gloria en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Rey, mi Salvador. Amén, amén y amén. Déjame decirte algo importante en esta hora. Lo que vamos a ver hoy es los que salieron del camino. No son simples hombres que un día cometieron un error. No son simples hombres que cayeron en la tentación. No son simples hombres que de una u otra forma hicieron lo malo. Sino que estamos hablando de hombres que abandonaron la senda de la fe, de la obediencia y de la comunión con Dios. Estamos hablando de hombres y mujeres que un día abandonaron la senda de la fe, iglesia. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, y que me llevó a poder traerles este tema, es: ¿cómo en Dios, habiendo visto un milagro en su vida, habiendo visto la prosperidad en su vida, tienen el valor y la fuerza de abandonar el camino de la fe en la obediencia a lo que es en la comunión con Cristo? La pregunta que yo me hago esta mañana, y creo que tú también, es: ¿cómo es posible que alguien, habiendo estado 1 año, 2 años, lleguen a terminar en el mundo? Y nos preguntamos: ¿por qué, pastor? ¿Qué fue lo que pasó? Y es impresionante, porque cuando yo estuve mirando esta porción de la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el verso 13, dice así: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen agua. 2 pecados cometió Israel, y creo que el pueblo de Dios lo está
volviendo a cometer. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia habla en el libro de Pedro, ciertamente habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo y del conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellos son vencidos de su potestad y viene a ser peor que lo primero. ¿Qué fue lo que pasó, iglesia? ¿Quién es aquel que un día se sale del camino de la cual Dios lo había puesto? Y no es un pecado cualquiera, no es porque no de repente fallaste a Dios en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte. Déjame decirte, porque no es aún viniendo a la iglesia, no es aún cargando una Biblia, no es aún viniendo a adorarle, viniendo a ofrendar. Es un sinónimo de que estás viviendo en el camino de Dios, sino que aún estando hoy sentado aquí en una iglesia, muchos ya se salieron del camino. ¿Y sabes por qué? Porque han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado la verdad de Dios, han dejado la justicia, han dejado la verdad. Y pueden estar sentados en las iglesias y sin embargo dentro de su corazón ya no está Cristo en él. Porque han dejado la verdad. Y todo lo que están haciendo solo es formulismo, solo es religiosidad. Ya no hay temor de Dios, ya no hay santidad de Dios. Y es lamentable y tengo que decirlo. No te conformes con una canción, no te conformes con una oración, si no hay verdad en tu vida, si no hay santidad en tu vida, si no hay justicia en tu vida, no estás en el camino de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque a veces tratamos de nosotros lograrlo con apariencias. Pero el camino de Dios, dile que está al lado, el camino de Dios es justicia y es verdad. Y solo los rectos caminarán por ella y permanecerán en ella, pero los malos, los desobedientes y los perversos nunca podrán caminar sobre ella. Entonces lo que estamos viendo nosotros en esta parte de la Biblia es, entonces los que estuvieron un día en el camino y no permanecieron, ¿fue por qué? Porque no había justicia, no había verdad, no había integridad, no había santidad. Por eso no permanecieron en el camino. Porque ¿quiénes son los que permanecen en el camino? Los que aman a Dios cuando dicen amén. Amén. Los que temen su nombre cuando dicen amén. Amén. Los que caminan en santidad cuando dicen amén. Amén. Los que se esfuerzan día a día a hacer lo que le agrada a Dios más que su propia vida. Amén. Ellos son los que van por el camino. Los que ya no viven ellos, sino los que Cristo vive en ellos. Gózate, iglesia, si tú eres uno de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Bendice a Dios si eres tú aquel hombre o mujer que tiene la verdad, la santidad y el temor de Jehová en su corazón. Y que no es seducido por las cosas de este mundo, sino que ahí está en el secreto de Dios, y ahí está en la escudriñar la palabra, ahí está en la justicia de Dios, ahí está en la santidad. ¿Sabes por qué? Porque es increíble, iglesia. Podemos tener la mejor ropa, la mejor marca de ropa, pero en Dios estamos perdidos. Y la Biblia habla, cuando miramos nosotros en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, dice, tienes nombre que vives, pero estás muerto. Eres desventurado, miserable, pobre. Y todavía desnudo. Podríamos nosotros tratar de creer que verdaderamente estamos bien delante de Dios porque simplemente vas a una iglesia, cargas una Biblia, estás en un servicio y consideras que estás en el camino de Dios, pero eso no te hace estar en el camino de Dios. Lo que te hace estar en el camino de Dios es caminar en su verdad, en obediencia, en santidad, en justicia. Por eso aquí está la parte que pude comprender por la gracia de Dios. ¿Por qué se salieron del camino? ¿Por qué? Y la Biblia lo dice, Pedro dice de esta forma y de esta manera. Cuando miramos nosotros a través de la palabra de Dios, dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. No eran cualquier hombre, dile que está al lado tuyo, no eran cualquier hombre los que estaban aquí. Porque lo que la Biblia dice, ciertamente, si habiéndose escapado de la contaminación del mundo, quiere decir que la obra que Cristo hizo en ellos no fue cualquiera, señores.
Dios lo sacó de las tinieblas, lo trasladó a la luz admirable, le hizo pueblo santo, lo puso en la verdad, lo puso en el camino y le dijo, aquí te permanecerás, así vivirás. Pero ¿qué pasó? Lo que Dios hizo fue los sacó, los arrebató, los hizo conocer la verdad, para que ellos pudieran experimentar la gracia, para que ellos comenzaran a vivir de una forma voluntaria en su verdad. Porque dile que está al lado tuyo, Dios no te va a poner un revólver en tu vida. A Dios le seguimos por amor, aleluya. No por obligación, no por miedo, no por terror, sino por amor, cuando dicen amén. Por eso le seguimos a Dios por amor, porque Él nos amó primero, aún antes de la fundación del mundo. Él nos había predestinado para ser amados en Él, iglesia. Tu relación con Dios no se define por nada lo que hagas en esta tierra, porque aún dice la palabra, Él te amó, aún estando tú en tus delitos y pecados, Él te amó. Entonces, ¿por qué tenemos que establecer nuestra relación con Dios de una forma equivocada? Dice la Escritura, porque ciertamente ellos escaparon de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor. Eran gente formada, eran gente instruida, eran gente que conocían, eran gente que habían visto un milagro en su vida, eran gente que un día vieron la mano de Dios obrar a favor suya. No eran cualquier persona los que se fueron del camino. Eran gente que vieron cosas muy hermosas y gloriosas de parte de Dios en su vida. Y nos preguntáramos nosotros, ¿es suficiente ver un milagro para decir que soy salvo? ¿Es suficiente solo ir a la iglesia para decir soy salvo? Mira, los que se fueron del camino eran gente que habían tenido el conocimiento de quién era Dios en su vida. Eran personas que habían vivido experiencias sobrenaturales. Eran personas que habían visto la mano de Dios a favor suya. Estamos hablando de personas que no son cualquiera, amén. Sino dice la Biblia, eran personas muy entendidas. Ahora, para poder entenderlo claramente, ¿qué significa habiendo escapado de la contaminación del mundo? Como dice el verso 20. La palabra para traducir escapar es la palabra apogeo, que significa huir completamente o escapar por completo. ¿Sabe que la obra de Dios es perfecta? ¿Cuánto dicen amén? Y lo que hizo Dios fue que te sacó, aleluya. Te sacó de todo aquello que por un momento te llevaba por un camino equivocado. Pero, ¿qué había pasado? Ellos en verdad habían sido liberados. Ellos habían sido rotos sus cadenas. Ellos en verdad habían sido quebrantados su yugo, porque lo que dice la palabra, que ellos fueron los que habían sido, que habían escapado por completo. Ya no había ninguna influencia del diablo sobre su vida. Ya no había ningún derecho ilegal del diablo sobre tu vida. Ya no había ninguna puerta abierta sobre su vida. Pero acá hay algo que nos va a llevar a meditar mucho más. Ellos habían sido libres en todo su ser por medio del conocimiento de la palabra y de quién era Cristo. Pero a pasar algo, y la Biblia lo tiene que decir para advertirnos. Si nosotros no estamos alerta, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y lo dice cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 10 verso 26. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué está pasando, iglesia? El pecado es la puerta que tú le abres cuando tú desobedeces la palabra de Dios. El pecado es el derecho ilegal que tú le permites para que el diablo tome control de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Y no te estás dando cuenta, pero está influenciando en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Y aunque tú no te estás dando cuenta, estás perdiendo la sensación, la sensibilidad de su presencia. Estás perdiendo el fuego y la pasión de Dios por su palabra. Estás perdiendo la santidad por falta de oración y de ayuno. Estás perdiendo la gracia y el favor de Dios porque has creído que simplemente el asunto con Dios es un asunto de una visitación. Pero no, en Dios no existe visitación. En Dios existe ¿qué? Morada. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso la palabra es clara. Hebreos capítulo 10, verso 26 lo dice claro. Pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, si sigues pecando, no hay más. No hay más. ¿No era un pecado? Repito. ¿No era un pecado de robo, fornicación? No. Era un pecado, mira que está al lado, era un pecado de abandono. Un pecado de abandono de la fe y de la obediencia en Cristo. ¿Qué significa eso? Venían a la iglesia, iban al mundo y vivían como el mundo. Tenían doble vida. Aquí leían la Biblia, pero en su casa lo guardaban hasta el siguiente domingo. Pero vieras, su vida era una vida mundana. Y ellos no se daban cuenta. No se daban cuenta que 2 horas en la televisión no edifican tu espíritu, sino alimentan a tu carne. Pero quieres tener victoria, pero quieres tener unción, pero quieres tener gloria, y no estás dispuesto a sacrificar tu humanidad para que la vida de Dios venga a ti. Amén, gloria a Dios. Quieres caminar en victoria, en triunfo y en gloria, pero no has entendido que sin santidad y sin justicia no puede venir su gracia sobre tu vida. Quieres ser bendecido y prosperado, pero no quieres obedecer a las palabras de Dios. Puedes conformarte simplemente con cargar una Biblia y simplemente venir un martes, pero no tienes una vida de Dios en tu casa. Y no te has dado cuenta que te has salido del camino. A veces nosotros podemos decir, no, es que son los que se han rendido en el mundo, los que pecan y pecan, ¿sí? También. Pero hay muchos que ni se han dado cuenta que ya están fuera del camino. Porque están más afanados a las cosas de este mundo que a buscar la verdad y la santidad y la justicia a través de su palabra y vivirla en su vida. Por eso es que tú los ves. Ya no hay Dios te bendiga, ahora dicen chao. Ya no hay ahora el verdadero amor que perdona todo pecado. Ahora hay enojo, ira. Ya no hay la verdadera santidad que te lleva a regocijarte y a caminar en victoria en Dios. Hoy simplemente es pura queja, pura murmuración, pura crítica. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que una persona que ora, una persona que va a la iglesia, carga su Biblia, canta, alaba, vive como si no hubiera conocido a Cristo? Y ya porque ya se salió, bien que está al lado, ya se salió del camino. Ya se salió del camino. Es impresionante por darnos cuenta de esta verdad. ¿Y sabes por qué? Porque si hay algo que la palabra quiere que nosotros entendamos, y lo dice claramente el apóstol Pedro, es que los falsos maestros están hoy influenciando sobre muchas personas para hacerle creer que sí se puede vivir en una relación con Cristo a distancia. Que sí se puede vivir haciendo solamente lo que yo quiero, pero no lo que Dios dice. Se está todavía aún permitiendo el pensamiento de tener una relación con Cristo por YouTube, por Facebook, y se está creyendo que es una vida aceptable, aprobada delante de Dios, pero se han olvidado que la Biblia dice, y no dejando de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué Dios te dice no dejando de congregar? Porque donde dice la palabra, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, al medio estoy yo. ¿Sabes? Tu cita no es con el hombre, tu cita es con el Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que cuando tú llegas a la casa de Dios, ¿quién es el que te ministra? ¿Quién es el que te da la palabra? No es un hombre, es Cristo. Pero eso no lo podrás recibir mirando por Facebook. ¿Sabes por qué? Porque tu relación con Dios no es a distancia, sino es intimidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Y a mí de algo peligroso es haber sido librado de que lo ataban,
habiendo sido él prisionero de algo que lo detenía a vivir en libertad. Y la palabra empieza dándonos a entender algo muy importante: huido de la contaminación del mundo, es decir, de los pecados, las corrupciones de este mundo. Cuando tú miras el primer capítulo de Pedro, en el verso 4, mira lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso está en el libro de Segunda de Pedro 1:4, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo ¿qué? Habiendo huido de ¿qué? De la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La suma de todos tus pecados. ¡Wow! Y la palabra es clara, porque nos habla de una acción voluntaria, consciente, de dejar atrás la antigua vida, como quien huye de un incendio, iglesia. Y eso es lo que nosotros hicimos por medio de Cristo Jesús, cuando Él vino a manifestarse en nuestros corazones. Determinamos dejarlo, pero acá pasa algo, aquí está pasando algo, y tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque acá hay algo que va a trascender sinceramente, y esa es la misma palabra que habla de la contaminación, que viene a ser corrupción, la mancha moral o espiritual que hay en la vida. Podemos nosotros tratar de aparentar, de poder adorarle a Dios en nuestra humanidad, pero déjame decirte, Romanos dice que el que se acerca a Dios en la carne nunca podrá agradarle a Dios, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra, y los dos no se llevan. Porque la iglesia que Cristo viene es una iglesia espiritual, que sabe adorarle a Dios en espíritu y en verdad, aleluya. Pero si tu vida no tiene santidad, si tu vida no hay sacrificio, si en tu vida no hay obediencia, no eres espiritual. No estoy hablando de hombres que hablan en lenguas, que profetizan para decir que es espiritual. Un espiritual es alguien que tiene la capacidad de poder vivir en obediencia a la palabra de Dios, sometiendo sus sentimientos, emociones, afecto, voluntad y sensaciones y su carnalidad simplemente para cumplir el propósito de Dios en su vida. Estoy hablando de alguien que tiene ya toda la capacidad y toda la fuerza para renunciar a todas aquellas cosas que por mucho tiempo no lo dejaron vivir una vida agradable. Mira lo que dice la Escritura en el primer libro de Juan, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están ¿dónde? Y si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino de ¿quién? ¿Quién es el primero en tu corazón? ¿Quién es el primero en tus acciones? ¿Quién es el primero en tu tiempo? ¿Quién es el primero en tus finanzas? ¿Quién es el primero aún en tus sentimientos? Esa respuesta no la tengo yo, la tienes tú. ¿Quieres saber si estás dentro de lo que es el camino de Dios? Encuentra esa respuesta en tu corazón. ¿Quién es el primero? ¿Quién? ¿Quién toma tu tiempo? ¿Quién toma tus finanzas? ¿Quién toma tus sentimientos? ¿Quién toma tus emociones? ¿Quién toma todo tu ser? ¿Quién? ¿Es Dios? ¿O es el mundo? Porque donde está tu tiempo, ahí está tu Dios. ¿Quién es el primero en tu vida? Yo quería estar con venir los días domingos. Dile que está al lado tuyo. El evangelio no se vive los domingos, se vive de lunes a domingo en mi casa. Sí, el evangelio no se luce aquí. El evangelio debe lucirse afuera. ¿Por qué? Porque dice que somos luz del mundo y la luz brilla en la oscuridad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tú debes brillar afuera.
Tu forma de hablar, pensar, actuar, tu forma de vivir debe determinarle, mostrando a la gente quién vive dentro de ti y quién es tu Dios y a quién le sirves tú y cuál es todo lo que ella promesa que has alcanzado para que el mundo sepa que es un pueblo bendito. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y esto es lo que la Biblia nos habla porque queremos nosotros entender de una forma muy clara que toda aquella forma de impureza, de idolatría, de codicia, inmoralidad y engaño se caracteriza nada más y nada menos que la manifestación de los incrédulos. ¿Sí? Porque un incrédulo es aquel que se atreve a hacer lo contrario a lo que es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se ha atrevido a creerle. Cada vez que tú quieres pecar en diferentes áreas de tu vida, lo que estás haciendo es decirle a Dios, yo no te creo. Así que me voy a hacerlo con mi fuerza, con mis emociones, con mi vida. Yo responderé, dijo el Señor. Ah, no, pastor, eso es mucho tiempo. Eso es mucho sacrificio. Yo lo quiero rápido. Pero te has olvidado lo que la palabra de Dios te dice. Te has olvidado lo que Dios te recomienda para vivir una vida aceptable delante de Dios. Si tú vas al primero de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Yo te voy a decir algo, pero dile que está al lado tuyo, no te me vayas a ofender. No te me vayas a ofender, no te vayas a ofender. Pero el padre del mundo es Satanás. Pero ¿cómo quieren darle todo a él? Pero Santiago nos dice también una verdad muy grande y lo dice para que tú y yo hoy meditemos, reflexionemos y cambiemos nuestra forma de vivir. Santiago capítulo 1 verso 27 lo dice de esta manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿De qué? Del mundo. Sin mancha del mundo. Porque si el mundo dice, esa fulana es así, esa fulana es así, cuidado, cuidado, está manchando tus ágapes, cuidado, cambia, algo no está bien. De repente tu forma de hablar, de repente tu forma de vivir, de repente la forma como estás creyendo, son manchas a vuestros ágapes. Porque la palabra es clara, nos dice que tenemos que quedarnos sin mancha. Lo que quiere es que te conformes a este estilo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabes? Cristiano que no estudia la palabra es... ¿cómo lo digo? A ver, sin ofender a nadie, por supuesto. Cristiano que no conoce la palabra es presa para el león. Sigue viviendo de esa manera. No estudie la palabra y tus pecados nunca van a salir de tu vida. Sigue viviendo a tu manera y cree tú que no necesitas estudiar las escrituras, no tener estudio, fundamento. Sigue y el diablo tendrá más control de tu vida por ignorante. Porque Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. ¿Libres de qué? No solo de la cara del diablo, libres de ti mismo, dile que está al lado tuyo.
libre de ti mismo, de tu error, de tu yo creo, que yo pienso. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado a ministrar a Dios en 3 dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Y si tú no entiendes que no solo valen los sacrificios para el cuerpo, sino también tienes que renovar a tu mente, como dice Romanos 12:2, y también tienes que santificar a tu espíritu para vivir una vida plenamente agradable y aceptable a Dios. El fracaso más grande que muchos oran, ayunan, sí, son fuertes espirituales, pero no entienden la voluntad de Dios. Yo estuve en el monte el día jueves. Y en un inicio te cuento, yo me iba a quedar abajo, junto con la hermana Lidia allí. Pero mi espíritu a rodillas me decía, por amor a uno, hijo, tienes que subir a ese cerro alto. Llegué a medio vuelo, había 2 personas aquí, les pregunté cómo estaba, dijo que su pastor iba a venir. Bueno, me quedé ahí, pero mi espíritu estaba inquieto, miraba el monte arriba, ya, está bien parado, dije yo. De chibolo, de joven llegaba, pero ahora soplando llegaré. Pero venía mi espíritu y decía, pero por una alma sube. Yo dije, recordaré los tiempos cuando subí y bajaba de los montes a carrera. Ahí voy, Señor. Ay, arranqué. Parando, iba subiendo el monte. Los que no conocen, imagínense. Y estaba yo allí, ya no daba la lengua. Mi corazón, Señor, mi corazón lo tienes tú, Señor. Tú tienes control de mi vida. Pero por amor a uno voy. Y llego en la cima del monte, había así una plataforma grande con piedras, habían asientos así, tipo... Y yo digo, gracias, Padre, gracias. Y me acerco y digo, varón, ¿puedo quedarme aquí? La verdad que este es el lugar que yo desde muy joven que he venido aquí, y aquí es mi comunión con Dios. ¿Qué es eso, hijo? Pero mi espíritu estaba inquieto. Entonces yo le digo, ¿y tú? Porque vi con maletas, había maletas salida. Y yo digo, varón, ¿te estás quedando aquí? Sí, me dijo. He determinado buscar a Dios 4 días, día y noche. Y yo le dije, ya llegó. Y comenzó el espíritu a hablarle así. Y el hombre dijo, Dios, esto yo no lo sabía. Gracias, Padre. Yo le decía, Señor, esta palabra es la que me estaba impidiendo el que yo crezca. Había levantado 5 ministerios grandes y fracasó en los 5 ministerios. Tenía 35 años en la iglesia, en el ministerio, y no escuchaba la voz de Dios. Yo le dije, ¿cómo? 35 años en el ministerio y no escucha la voz de Dios. ¿Tú eres en lengua? Claro, entonces es hijo de Dios. ¿Cómo es posible que tú no lo escuches? Y entonces el Espíritu me dice, porque yo le hablo, pero me rechaza. He hablado a través de mi hija y lo he despreciado. Y yo le dije así, se la mandé. Porque Dios te habla, pero tú no escuchas. Haces lo que tú quieres. Yo te estoy viendo que estás peleando con tu mujer y le estás contendiendo porque tú eres el macho alfa de casa. Aleluya. Mi hermano me echó la cabeza y me dijo, tú eres profeta. Me dijo, te estoy viendo, le dije. Muchas veces tu mujer te ha querido decir cosas que no estaban en Dios, pero no te la dijo porque siempre eres tú el que dice que cree que es así. Gloria a Dios. Y el hombre me dijo, reconozco que es cierto. Nadie sabe eso, solo Dios. Tú eres profeta, me dijo. Y comencé a hablarle, ¿sabes de qué? Comencé a hablarle de la iniquidad. Y le comencé a dar las pautas de la iniquidad.
El hombre comenzó a decir, esto es lo que yo no entendía, esto es lo que yo no sabía, esto es lo que yo no comprendía, por eso has venido fracasando, le dije, fracasando uno y otro, has venido fracasando, le dije. Porque los a ti te bofetean y te cachetean hasta un enano de 15 centímetros, le dije. ¿Y sabes por qué? Porque eres orgulloso, soberbio. Porque si aprendieras a leer la palabra, no con esto, sino con esto, Dios te hablaría. ¿Sabes? El problema más grande, y me dijo él, varón, voy a reconocer delante de Dios, no me gusta leer. Y ese es el problema de mucha iglesia hoy en día. No lee ni tampoco se deja enseñar. No lo pone como prioridad su vida eterna. Más quieren las cosas terrenales, pero no quieren buscar la vida eterna. Porque Jesús dijo, y la vida eterna es esta, que te conozcan, Padre, a ti, a quien me ha enviado a mí a esta vida. Y muchos no sabemos verdaderamente el Evangelio, que está en el camino. Este hombre tenía 35 años y reconocía que no le gustaba leer libros, que todo lo que sabía era porque lo habían enseñado en él, pero no había sido un hombre que se buscó, indagó, averiguó, escudriñó la verdad. Me tomó 3 horas y tantos hablarle, soltándome sus argumentos. Yo no tengo que pelear con el hombre. Aleluya. Yo solo tengo que exponer la verdad. Amén. No toda la verdad la tienes tú. Sabes bien que debes retener lo bueno y desechar lo malo. Tú ya tienes capacidad de entender que eres bueno y malo, pero no cierres tu mente. Cuando leas la Biblia, no lo leas con esto, léelo con esto. Sé humilde si quieres que Dios te hable. Agachó la cabeza con lágrimas y me dijo, gracias, varón. Terminé orando con él, ministrándole a él, hablando Dios a su vida de una forma clara. El hombre ya no podía ni pararse, déjame decir, estaba tan débil. Me dijo, ¿me puedes arreglar tu agua? Claro, le dije. Se lo dije a él y lo he dicho muchas veces aquí. A mí me duele ver la gente que no cambia, pero ama a Dios, quiere amarlo más, quiere conocerlo más. Pero si tú no te atreves a vivir la palabra, no lo podrás conocer. Porque Dios ama a los que aman su palabra. Amén. Amén. A los que de verdad la ponen en práctica. No podrás conocer a Dios cuán poderoso, grande es, si vives una vida indiferente. La razón por la que te hablo estas cosas hoy es porque hay mucha gente que no ha podido ver, entender y darse cuenta que la forma como vive la iglesia no salva a nadie, el que salva es Cristo. Gloria a Dios. Ni yo te voy a salvar para empezar. Yo también necesito salvación. Y depende de mí el que yo me esfuerce a vivir una vida agradable. Por eso la palabra dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero no me dejaré llevar por ellas.
Si hay cosas que no te edifican, déjalo. Si hay amistades que no te edifican, déjalo. Si hay costumbres que no te ayudan a ser mejor, déjalo. Si hay sentimientos que te impiden crecer, déjalo. Yuhu. Amén. Gloria a Dios. Porque no te dejas ser verdadero. No puedes caminar cargando peso. Porque hay cosas que no te ayudan. Pero anhelas, deseas ver algo nuevo. ¿Cuántos desean ver algo nuevo? Amén. Algo poderoso de parte de Dios en su vida. Amén. Como escuchar la voz de Dios. Aleluya. En su mano obrar a favor tuya. Aleluya. Déjate de ser religioso. ¿Sabe qué me dijo ese varón? Me dijo, yo no le escuchaba a mi mujer, porque y comen con mano sucia. Y Jesús le dijo, hipócritas, ¿no sabéis que lo que entra se va por la letrina? Pero ¿no es acaso lo que sale lo que contamina todo? Y eso es lo que pasa. Dios, si tuvo que usar una burra para hablarle a un profeta terco llamado Balaam, Gloria a Dios. si Dios tiene que usar quizá una piedra para que lo alabe porque tú no quieres alabarlo, la palabra de Dios. Naamán es el tipo de hombre que por su preconcepto él iba a perder casi su milagro. Y eso nos hace ver algo. Y él dijo, no lo había visto de esa manera, me dijo. Claro, eres religioso. Te han quitado el derecho de ser hijo porque crees que te las sabes todas. Pero basta. Sé como Pablo. Todo lo tengo por basura, extendiéndome hacia adelante, hace el supremo llamamiento. Busca a Dios con tu corazón. Busca a Dios. Lo estás haciendo con esto. Por eso te vas a cansar, te vas a estresar, te vas a agobiar, te vas a aburrir, no vas a querer escuchar a este predicador, vas a querer estar mirando tu TikTok mientras que yo estoy predicando. Porque estás con esto, busca con esto, aleluya. Gloria a Dios. Búscalo. Aleluya. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si estás orando porque Dios te hable, te está hablando el Señor. Amén. Gloria a Dios. Si estás pidiendo, Señor, cambia mi vida, cambia mi familia, no quiero ser igual, pero estás rechazando lo que Dios te habla. Porque el ser humano tiene esa costumbre, lo que le gusta nomás quiere recibir. Pero cuando Dios te pone orden, no, eso no es para mí. Y olvidamos lo que dijo Job. ¿Acaso recibiremos lo bueno nomás de Dios? ¿También no lo malo? Dile que está al lado. Déjate corregir, dile. Déjate corregir, déjate corregir. Ya no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice. Por eso el conocimiento pleno es importante y experimental. Es importante. Porque si no conocemos la verdad, el diablo nos va a engañar. Y es lo que la Biblia nos enseña. Y nos advierte claramente en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 6. Lo dice para temer, iglesia. Lo dice para ser advertidos antes de que alguien caiga en este aspecto. Dice Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así mismo gustaron de la buena palabra y de los poderes para glorificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndola ¿qué? A vituperio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice la palabra, enredándose ellos mismos, ¿qué? Enredándose ellos otra vez. ¿Quiénes son ellos? Los que no tienen una vida de disciplina.
Prefieren estar viendo pornografía, homosexualismo, cigarro, vicio. ¿Sabes por qué? Y no se están dando cuenta que el diablo los está atrapando. Está atrapando sus emociones, sus sentimientos. Ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo perverso. Ya no tienen capacidad ni siquiera para tener el temor de Dios en su corazón. Es tan fácil convivir con un borracho, con un fumón, con un perverso, con un fornicario, con un adúltero, y ni cuenta se dan. No se dan cuenta. Ay, pastor, pero es mi amigo. Sí, pero está en el mundo. ¿Y tú qué haces ahí? Si no le predicas a Dios, pregunto, ¿qué haces tú ahí? Tú eres la luz, dije, que está a tu lado. Tú eres la luz. Tienes que brillar. Tienes que brillar. ¿Cómo es que muchas veces ellos llegan a sutilmente a caer, a salirse del camino? Porque van tolerando lo malo, la mentira, el engaño. Sutilmente van tolerándolo hasta que poco a poco se van saliendo. Vienen malas palabras, malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones. Dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, nos dice esta verdad. ¿Para qué? Para que nosotros temamos, iglesia. Dice la palabra, Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? ¿Por qué quieres volver a la vida antigua? Tú ya escapaste de eso, del cigarro, del licor, de las malas palabras, de la ira, del enojo, de las distensiones, de la mentira, del engaño, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera. ¿Por qué quieres volver a ese camino? Si Cristo te hizo libre, ¿cuántos son libres acá? Amén. ¿Cuántos son libres acá? Levántame la mano. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permites que todavía esas personas vivan a tu lado? ¿Por qué? La Biblia es clara. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es que mi amigo, pastor, si no le vas a predicar, no te acerques. Porque dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te daré quién eres. Anda con lobos y lobo te convertirás. Discierne, dile que está al lado. Discierne. Pero pastor, yo no hablo de ellos, yo solo estoy con ellos. Ni cuenta se ha dado. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34. Lo dice para que nosotros estemos alerta. En el libro de Juan 8:34, la Biblia dice esta verdad. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Quiénes fueron los que se salieron del camino? Fueron los que quedaron con el mundo, fueron los que no vivieron en la verdad de Dios, y ahora dice la palabra, los que han estado, ¿qué? Los que han estado pecando y se han hecho esclavos del pecado. Ahora el pecado los tiene atados y los jala del pescuezo, llevándolo ¿a dónde? Al mundo. Por eso, característica de hombres que son esclavos del pecado, ya no oran. Ay, qué pesado el pastor. A la oración, al culto de los
Hay gente que solo viene a pedirle a Dios un milagro, pero no viene a amarlo ni a adorarlo. Y es triste porque él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y a pesar que su amor es tan grande, Él te va a dar milagro. Pero eso no garantiza que tu vida es agradable delante de Dios. Por eso, ¿qué dijo el Señor? No todo el que me diga Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquí hay algo muy importante. Ellos se enredaron, dice el libro de Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de la verdad, porque escrito está, conoceré la verdad y la verdad libre, del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que está pasando aquí, iglesia? ¿Cómo es que un hombre y una mujer llegan a salir? Ellos llegan a salir del camino y vamos viendo con paso a paso lo que significa. La palabra son vencidos significa ser derrotado, rendirse ante un enemigo. Aquí se describe del fracaso espiritual, el pecado que ha dominado van poniéndose al Señor en su vida y han dejado los fundamentos de su vida espiritual. La oración, la palabra, el ayuno, las vigilias, la santidad, la justicia. Lo han dejado. Entonces, cuando uno comienza a ver en este perfil de los que son vencidos, se nota claramente que han perdido la gracia de Dios en su vida. Han perdido el favor de Dios en su vida. Ya no ocurre nada en su vida. ¿Por qué? Porque ellos se han olvidado que sin Dios nada somos y que fuera de Él no somos nada. Y sabe, la Biblia lo dice. Han dejado lo más importante en su vida, su comunión con Dios. Hoy lo han minimizado a una fórmula. Voy a ver el mensaje que no fui al culto por YouTube. ¿Tú crees que es igual? No. Nunca va a ser igual. Nunca. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ama al obediente. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso la Biblia dice que el pecado antes fue vencido, ahora Él vence por un descuido espiritual. Antes tú lo venciste, ahora el pecado te vence a ti. Cansancio, sueño, aburrimiento. Como el pecado va tomando áreas de tu vida para llevarte cautivo, para sacarte plenamente del camino. Por eso es que siempre le he dicho, nadie cae de noche a la mañana, como tampoco una pared no cae si primeramente no hay fisuras. Y eso es una alerta, iglesia. Esto es una alerta, hoy más en los tiempos malos que vivimos. Hoy más, ¿cuánto más? Por eso Romanos define esto con esta palabra, Romanos capítulo 6, verso 16. Y quiero que lo entiendas con todo tu corazón para que puedas comprenderlo, lo peligroso que es vivir en el pecado. Dice la palabra, Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para qué? O sea, de la obediencia para qué? Justicia. ¿Quieres vivir o quieres morir? Vivir. Obedece a Dios entonces. Obedece a Dios. Pero si quieres vivir a tu manera, morirás. Se le dijo a Eva, si comes esos árboles, morirás. Y los que leen dicen, pero no murieron, comieron y siguen vivos. Comenzaron a morir espiritualmente. Comenzaron a perder el favor de Dios, la comunión con Dios, la gracia de Dios. Comenzaron a perder la sensibilidad a su presencia. Comenzaron a perder el amor que había en sus vidas. Comenzaron a perder aún su divinidad. Ya se miraban desnudos. Comenzaron a
Digamos, y bueno, ya yo vuelvo a los caminos de Dios. No, es que no está en ti. No está en ti el volver a Dios. ¿Sabes por qué? Porque los que se fueron, los que están pecando, los que ya no disciernen lo bueno y lo malo, saben que están mal, pero ¿tú sabes por qué no pueden venir? Porque están prisioneros, están cautivos, se han sometido al pecado y el pecado los tiene atados, los tiene yugados. Y por ratos ellos dirán sí, amén, pero no pueden porque tienen algo que los ata. Es impresionante poder de esto. Y la Biblia dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando leemos una vez más, Pedro, segunda de Pedro, dice, y después de haberlo conocido y volverse atrás su santo mandamiento le fue dado. Y les ha acontecido el verdadero proverbio. Y lo vemos de una forma mucho más clara cuando vemos que su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque volverse atrás después de conocer la verdad resulta en una condición más peligrosa que la ignorancia inicial. ¿Por qué? Porque al comienzo Dios pasó por alto tu ignorancia, pero ahora ya conoces la verdad. Ahora ya sabes diferenciar entre lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Ahora ya sabes qué hacer, pero no lo quieres hacer porque te gustó el pecado. Y su estado es horroroso. ¿Por qué? Porque el corazón, escucha lo que te voy a decir, por eso ahora, cuando tú le predicas a esa persona que un día tuve el grito, ¡ay, mamá, ya no me digas eso! ¡Ay, no me maldigas! Así te responden. Tienen la mente cauterizada por el pecado. Ya no pueden darse cuenta porque el corazón, ¿qué? Se ha endurecido más, la conciencia cauterizada y la restauración se vuelve más difícil en su vida. Si tú miras lo que dice Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 26-27, mira lo que dice la Escritura. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a quienes. ¿Sabes cuál va a ser la condición de aquellos que un día conocieron a Dios? Alguien que conoce la verdad no quiere vivirla y con sus hechos lo niega. Y hace todo lo contrario a la palabra. Así Dios los ve. ¿Cómo cambiaron de ser una posición hijo de Dios bendecido a ser una posición de apóstatas? Ya no quieren nada de Dios. Solo quieren vivir su vida. Solo quieren vivir para ellos. Y se han olvidado que sin Dios no somos nada. Pero Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere tu salvación. Dios quiere que tú te arrepientas. Judas decía una verdad muy profunda. Y lo dice en este pasaje de Judas capítulo 1, verso 11. No iréis lo malo, sino que lo bueno. El que hace lo bueno es de quién. Perdón, estoy leyendo tercera de Juan 1:11.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora sí, voy a Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de quién. De Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de quién. Adán. Y perecieron en la contradicción de quién. Coré. Pregúntale que está a tu lado, ¿en qué camino estás tú? ¿En qué camino estás tú? ¿Cuál es el camino de Caín? Quieren vivir como quieren. Estos andan matando hermanos por todos lados. Murmuración, chisme, crítica, distensión, pleitos. ¿Cuál es el camino de Badán? Son espirituales, pero parecen alcancías. Si no le echan algo, no caminan. Más escogen los lucros, los beneficios, que la santidad de Dios. Que si ellos no tienen plata, no tienen ganas de llorar, no tienen ganas de la palabra, no tienen ganas de congregar. Si ellos no tienen plata, no pasa nada. ¿Cuál es el camino de Coré? La división, la contienda, el pleito. Contaminado con el mundo. ¿Y qué le pasó? Habían sido llamados para la salvación. Habían sido escogidos divinamente por la gracia de Dios. Habían visto la gloria de Dios que de una forma poderosa los hogares de Sodoma. Pero su corazón estaba en Sodoma. Se les ha dado la orden en el rato: no miréis atrás. Se nos ha dicho aquí también: no volvéis atrás, porque los que vuelven atrás no se agradará mi alma, dice el Señor. Se nos fue dado la orden. No somos de los que retroceden, sino somos de los que van hacia adelante, dijo Pablo. ¿Pero qué hizo ella? ¿Miro o no miro? ¿Miro o no miro? ¿Por qué miras tú al mundo? Porque hay algo que todavía hay en tu corazón. ¿Por qué tú miras al mundo? Porque hay algo que consideras que es más importante a lo que Dios tiene. ¿Por qué miras tú al mundo? Porque te sientes que Dios no es capaz que pueda darte. Y el mundo sí. Equivocado. Él llama al mundo el amor del Padre no es primero. Qué impresionante. No basta huir externamente, hay que desprender el corazón. Tenemos que sacar las cosas que este mundo ha sembrado por tantos años en nuestra vida y no nos ha dejado ser felices. Es una realidad. Dejemos de vivir por la costumbre y la tradición, vivamos por la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Quién más comete error? Que habiendo conocido la gloria y el poder de Dios, se fue atrás. Demas, eso lo encuentras en 2 Timoteo 4:10, sirvió junto a Pablo,
Pero amó, dice la palabra, amó al mundo presente y volvió atrás. Lo abandonó a Pablo, lo dejó, se fue a Tesalónica. Esto nos habla de alguien que conoció el Evangelio, pero fue vencido por las contaminaciones del mundo. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, aleluya. No lo somos, iglesia. Tenemos que estar definidos dentro de nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Hijos de Dios o hijos del mundo? Tenemos que estar definidos, iglesia. ¿Y sabes qué? No aguantó y le dijo a Pablo, Pablo, chao, yo no quiero vivir en ayuno, ya no quiero vivir en oración, leyendo la palabra, ya no quiero vivir nada, me voy al mundo. Y se fue al mundo. Lo abandonó. Cuando tu corazón tiene un sentimiento del mundo, es suficiente, dijo el Señor, como la levadura que es puesto en una masa, es suficiente para laudar toda una masa. Y tú tienes que cuidarte de eso. Tú tienes que cuidarte. Si ya sientes que las cosas del mundo toman tu tiempo y ya no te dejan orar, no te dejan congregar, ¡cuidado! ¡Cuidado! Si ya no puedes leer la palabra, ya no estudias la palabra, ¡cuidado! El mundo te está abrazando, el mundo te quiere llevar para él. Tú tienes que correr, huir. Eso no es tu lugar para ti. Cristo te sacó de ahí para que seas luz, aleluya, en un mundo de tinieblas. Tú eres especial tesoro, dice la palabra en el libro de Filipenses, no, perdón, en Efesios dice que tú eres la herencia que el Padre le dio al Hijo. Tú eres su más grande triunfo que Cristo logró en la tierra. Tú no eres cualquier cosa, tú eres algo especial cuando estás aquí. Aleluya, gloria a Dios. Si tú lo miras en el libro de Efesios, nos dice así: tú eres el regalo que el Padre le dio al Hijo. Tú no eres de este mundo. Aunque estás en el mundo, no eres del mundo. Tú eres de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a terminar diciéndote estas verdades. No es el único. No cometas los errores. Dile que está a tu lado. No cometas el error de la esposa de Lot. No cometas los errores de Demas. Ahora quiero hablar un ejemplo más. No cometas el error de Israel. Números 11, 4 al 6. ¿Qué habla esta porción de la palabra? Que después que salieron de Egipto, el pueblo comenzó a decirle a Moisés: ay, añoramos la comida de Egipto. Oh sí, carne y leche. ¿Y qué hicieron? Despreciaron el maná. ¿Qué simboliza en la vida del cristiano? Quiere volver atrás a su vida antigua, a su vida desordenada, a su vida contaminada. Y aunque ese pueblo salió de la cautividad de Faraón, todavía seguía cautivo en su corazón, deseando: ay, esa baladita, quiero escucharla, me hace recordar tanto a ella. Ella te va a llevar al infierno. Me hace recordar tanto a él también te va a llevar al infierno. Gloria a Dios. Ay, esa foto. De cazador, de desechador, ese. Y te ha robado por tanto tiempo y todavía piensas en él. Oh, porque te das cuenta, ¿eh? Tienes que salir de eso. Aleluya. Porque eso no te ayuda a crecer. Te ata.
Te hablo como alguien que vive aquí, no en el cielo, iglesia. Que tiene la misma batalla que tú, pero ¿sabes qué? Definido debes estar. Desechar toda esa tontería. De verdad, es impresionante. Cómo todavía quedan rasgos de lo que antes era en su vida pasada. Dile que está al lado tuyo, tú eres nueva criatura. Todas las viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Todas las viejas pasadas que conociste. Las que no atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Gloria a Pero eso Dios. tienes que vivir en la vida nueva. Gloria a Dios. No puedes caer en ese círculo vicioso. Mantente limpio. Mantente limpio, mantente santo. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Es importante. Sé constante en la palabra. No desprecies la voz del Espíritu de Dios que te habla hoy. No lo desprecies. ¿Por qué? Porque hay una advertencia muy grande. Que hay muchos que habiendo escapado de Egipto, que todavía queda Egipto escondido en su corazón. Sácalo. Saca esa cosa viciosa que te enseñaron. Sácalo. Esa mentira, esa tu desincredulidad. Sácalo. Sé libre. Sé libre. Jesús lo dijo. Cuando seré la verdad te la libre. Ponte de pie, quiero orar por ti. Quiero cerrar esta verdad